era caótico en mis sueños, pero esta cuestión, la de las torres y la amenaza que representaban, particularmente estaba rodeada de una bruma desconcertante. Además, todos los relatos la omitían o la habían eliminado de sus textos por alguna extraña razón. En mis sueños, igual que en el de los otros, no era posible descubrir ninguna pista. Los miembros de la raza excelsa callaban el problema, de modo que lo único que yo sabía era lo que me habían comunicado algunos seres apresados muy perspicaces. Según lo que me contaron, lo que tanto atemorizaba a la raza excelsa eran ciertos seres ominosos y arcaicos, similares a los pólipos, que vinieron a la Tierra desde mundos infinitamente remotos y la dominaron junto con otros 3 planetas hace 600 millones de años. Su consistencia era solo en parte material, según lo que nosotros entendemos por materia, y su conciencia y sus medios perceptivos eran totalmente diferentes a los de cualquier organismo terrestre. Por ejemplo, no tenían vista, de modo que su universo era una mixtura extraña de percepciones no visuales. No obstante, estos seres eran lo suficientemente corpóreos para maniobrar objetos materiales cuando estaban en regiones cósmicas donde había materia y necesitaban alojarse en lugares muy peculiares. A despecho de que sus sentidos podían atravesar todas las vallas materiales, su esencia no tenía ese poder. Podían ser destruidos completamente por ciertos tipos de energía. Podían volar por el aire, aunque no tenían alas ni otro medio para volar. Tenían una psiquis tan particular que la raza excelsa no había podido efectuar con ellos ningún intercambio. Cuando estos seres arribaron a la Tierra, edificaron colosales ciudades de basalto con grandes torres sin ventanas y fagocitaron a todos los seres vivos que hallaron. En ese momento surgieron los espíritus de la raza excelsa, provenientes de un oscuro mundo transgaláctico que se llama Yit, según las inquietantes y confusas arcillas de Helltown. Gracias a sus técnicas avanzadas, los recién llegados fácilmente subyugaron a esos seres voraces y los encerraron en las cuevas subterráneas que se comunicaban con las torres de basalto y que habían comenzado a habitar. Después, cerraron las entradas y dejaron al azar la suerte de esos seres arcaicos. Ocuparon la mayor parte de sus ciudades colosales y preservaron muchos de sus edificios principales, por miedo más que por indiferencia o afán científico o historicista. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a notarse ciertos indicios de que los seres cautivos estaban creciendo en número y fuerza y propagaban ese mundo inferior. En ciertos pueblos remotos habitados por la raza excelsa y en sitios abandonados donde no habían sido sellados ese mundo subterráneo o no era eficaz la vigilancia, se produjeron rebeliones aisladas que fueron realmente ominosas. Luego de esos intentos revolucionarios, tomaron mayores precauciones y cerraron casi todos los ingresos a las regiones inferiores. En algunas vías de acceso se dispusieron trampas selladas para tener ventajas estratégicas sobre las bestias si lograban emerger por algún sitio insospechado. Estas rebeliones debieron ser auténticamente espantosas, porque habían logrado modificar en forma persistente la psicología de la raza excelsa, cuyos miembros estaban tan aterrorizados que ninguno quería hacer comentarios sobre ellos. No pude conseguir la más mínima descripción del aspecto de estos seres, por más que me esmeré en hacerlo. Como
información máxima, tuve confusas alusiones a su cambiante plasticidad y a que en ciertas épocas se hacían visibles. Una vez alguien dijo que eran capaces de dirigir a los vientos y utilizarlos con fines hostiles. Aparentemente también se asociaban con estos seres ciertos ruidos sibilantes y unas enormes huellas de 5 dedos que se encontraron en sitios desérticos. Evidentemente, la amenaza tan temida por los miembros de la raza excelsa se vinculaba con la última rebelión victoriosa de esos seres primigenios y llevaría a los superiores de su estirpe a los abismos temporales en busca de los cuerpos de una raza que aún no existía. Gracias a sus proyecciones espirituales en el tiempo, la raza excelsa vaticinaba un horror tan supremo que era ridículo afrontarlo. La rebelión estaría generada en un afán de venganza más que un intento por recobrar el mundo exterior, como mostraba la historia posterior del planeta. Los sucesores de la raza excelsa vivirían sin ser molestados por esos seres arcaicos. Tal vez estos seres se hubieran acostumbrado a las profundidades abismales de la Tierra, y tal vez, como la luz no era nada para ellos, la prefiriesen a la superficie, que siempre era castigada por tempestades. Tal vez también se fuesen haciendo más frágiles con el transcurso del tiempo. De todas maneras, se sabía que cualquiera que fuera la causa, cuando los espíritus de la raza excelsa tomaran cuerpo en los escarabajos posthumanos, la luctuosa amenaza habría terminado para siempre. Mientras tanto, a pesar de la obturación total del asunto en los escritos y en las conversaciones, la raza excelsa conservaba una dispuesta vigilancia armada. Además, siempre la sombra de pánico se conjugaba junto a las trampas selladas y las viejas torres sin ventanas. Así era el mundo del que mis sueños extraían imágenes confusas cada noche. Creo que no es posible que pueda comunicar el horror, y esto porque causaban en mí esas imágenes, especialmente porque yo estaba bajo el influjo de algo abstracto y subjetivo, la sensación nítida de pseudo recuerdos. Tal como he afirmado, mis estudios me fueron protegiendo paulatinamente contra esa sensación, porque me daban toda clase de explicaciones racionales y lecturas psicológicas. Esto se vio fortalecido por la costumbre que nace de la repetición. Sin embargo, el terror velado e impreciso volvía a mí a veces, pero ya no me dejaba atrapar por él, y en 1922 comencé una vida normal de trabajo y diversión. Cuando pasaron los años, pensé que mi experiencia, junto con los casos clínicos y la mitología relativa al tema, debían ser sistematizados y publicados para el bien de la ciencia. En virtud de este propósito, elaboré una serie de artículos que contaban brevemente todo el asunto, y los acompañé de ilustraciones rústicas sobre las formas, los paisajes, los adornos y los jeroglíficos que veía en mis sueños. Dichos artículos fueron publicados periódicamente durante los años 1928 y 1929 en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, pero no tuvieron mucha repercusión. Mientras tanto, continuaba tomando nota de mis sueños con el mismo ímpetu, aunque el material que iba acumulando era ya desmesurado. El 10 de julio de 1934, la Sociedad de Psicología me envió una carta que constituyó el preámbulo de esta experiencia demencial. El matasellos era de Pilbara, Australia Occidental, y el remitente era un ingeniero minero de renombre. Dentro de
el sobre había unas fotografías singulares y una carta que reproduciré completamente para que mis lectores tengan una visión clara del efecto que me produjo. Durante un tiempo estuve en un estado de sorpresa tal que no supe qué hacer. A pesar de que más de una vez había pensado que aquellas historias debían tener una base real donde sustentarse, no estaba preparado para enfrentarme súbitamente con un vestigio tangible de ese mundo perdido en los abismos del tiempo. En las fotografías, sobre un fondo de arena, de frío e incontrolable realismo, podían observarse unos bloques de piedra, carcomidos y roídos por las aguas, azotados por las tempestades, pero totalmente identificables. Eran los sillares convexos en la cara superior y cóncavos en la cara inferior de los muros colosales de mis sueños. Cuando observé las fotografías con una lupa, vi en las piedras vestigios de ornamentos y jeroglíficos ondulantes, tan terriblemente significativos para mí. No obstante, aquí reproduciré la carta que es perfectamente elocuente por sí misma. Número 9, Damper, St. Pilbaria, Australia Occidental, 18 de mayo de 1934. Profesor N.W. Beasley, a la Sociedad Americana de Psicología. Mi estimado señor, una reciente charla con el Dr. Ian Boyle de Perth, junto con sus artículos, me ha empujado a escribirle esta carta para ponerlo al tanto de lo que he visto en el gran desierto arenoso, ubicado al este de nuestros distritos auríferos. Siento que he hecho un importante hallazgo, si tengo en cuenta sus referencias a ciertas leyendas relativas a ciudades construidas con colosales sillares ornamentados con extraños dibujos y jeroglíficos. Los trabajadores indígenas siempre han comentado bastante sobre unas grandes piedras marcadas. Aparentemente les temen y les vinculan con las antiguas leyendas sobre Budai, un anciano gigantesco que, según dicen, vive desde hace siglos debajo de la tierra, con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos, y que un día despertará y se comerá al mundo. En algunos relatos muy antiguos se hace referencia a ciertas habitaciones subterráneas hechas con piedras colosales, de donde salen corredores que llevan a zonas cada vez más hondas, donde han ocurrido hechos deleznables. Los trabajadores indígenas afirman que, cierta vez, un grupo de guerreros fugitivos de una contienda ingresó en uno de esos corredores y jamás regresó. Tiempo después de la desaparición, un viento terrible surgió de la entrada de la galería. No obstante, estas historias suelen ser poco verdaderas. Lo que quiero comunicarle es mucho más positivo. 2 años atrás, en virtud de unas prospecciones que debimos realizar a 800 kilómetros al este del desierto, hallé cuantiosos bloques de piedra tallada, muy carcomidos, de un volumen aproximado de 700 por 60 por otros 60 centímetros. En un comienzo no pude ver ninguno de los indicios de los que me hablaron los indígenas, pero luego, al mirarlos con atención, descubrí unas líneas profundamente talladas, todavía distinguibles a pesar de la erosión. Se trataba de unas curvas particulares que se adecuaban a lo que me habían descrito los indígenas. Serían unos 30 o 40 bloques en total en un área del medio kilómetro a la redonda. Algunos estaban totalmente inmersos en la arena. Seguidamente exploré el lugar, haciendo un abordaje riguroso con mis instrumentos. Tomé algunas fotografías de los 10 o 12 bloques que me resultaron más significativos. Se los envié con la carta para que usted tenga idea. Comuniqué mi hallazgo al gobierno de Perth, pero no he recibido respuesta. Más tarde conocí al Dr. Boyle, quien había leído sus artículos en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, y mientras conversábamos, me refería a dichas piedras. Inmediatamente se mostró interesado por el tema, y cuando le mostré las fotos, me informó con excitación que las piedras y sus marcas coincidían con la descripción que usted había hecho.
comenzaba a ocuparse de escribirle a usted, pero lo fue postergando. Mientras tanto, me envió las revistas donde aparecieron sus artículos. Supe entonces, por sus ilustraciones y descripciones, que mis piedras eran iguales a las que usted se refiere, tal como usted puede comprobarlo en las fotografías. Luego se lo confirmará el Dr. Boyle personalmente. Creo entender la importancia que tiene todo esto para usted. Es indudable que estamos ante las ruinas de una civilización ignota y previa a cualquier otra, que ha servido como materia a las leyendas que usted menciona. Dada mi profesión de ingeniero minero, poseo ciertos conocimientos geológicos y puedo decirle con fundamento que estos bloques son tan terriblemente antiguos que me llenan de pavor. Casi todos están formados de arenisca y granito, pero uno de ellos es casi con seguridad de una suerte de cemento o hormigón. Todos muestran los rastros de la acción erosiva del agua, como si hubieran estado sumergidos durante muchos siglos, para luego desaparecer y luego reaparecer. Esto supone cientos de miles de años o tal vez más, no me atrevo a pensarlo. Teniendo en cuenta el afán que usted ha puesto en la investigación de las leyendas y todo lo referente a ellas, estoy seguro de que estará interesado en hacer una expedición al desierto para hacer excavaciones. El Dr. Boyle y yo estamos dispuestos a prestar nuestra ayuda en esta labor si usted o alguna institución puede aportar los recursos necesarios para la misma. Necesitamos conseguir una docena de mineros para realizar los trabajos de excavación. No podemos contar con los indígenas porque están profundamente temerosos respecto de ese sitio. Boyle y yo no hemos revelado nada a nadie porque pensamos que le corresponde a usted la primacía de cualquier hallazgo o mérito. Desde Pilbara y trasladándonos en tractor, podemos demorar 4 días para llegar a la zona de las excavaciones. Para transportar nuestras maquinarias utilizamos el tractor como medio de locomoción. El punto exacto al que nos dirigimos se sitúa en el suroeste de la ruta de Warburton, en plaza de 1833 y aproximadamente 200 kilómetros al sudeste de John Spring. También podríamos, en lugar de partir de Pilbara, embarcar el bagaje y navegar por el curso del río de Grey. Pero todo esto puede ser materia de conversaciones posteriores. Aproximadamente las piedras están situadas a 22 grados 3 minutos latitud sur y 125 grados 39 minutos longitud este. El clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras. Si le place, podemos intercambiar correspondencia sobre este tema. En lo referente a mí, estoy auténticamente anhelante de participar en cualquier proyecto que usted quiera emprender. Luego de haber leído sus artículos, me siento profundamente conmovido por la trascendencia de este asunto. Más adelante le escribirá al Dr. Boyle. Si usted quiere comunicarse rápidamente conmigo, puede enviarme un cable a Perth. Él espero de recibir noticias suyas muy pronto. Lo saluda atentamente, Robert B. F. Mackenzie. El resultado de esa carta puede inferirse por la prensa. Yo tuve la fortuna de conseguir recursos económicos en la Universidad de Miskatonic. Por otro lado, Mr. Mackenzie y el Dr. Boyle solucionaron con habilidad los problemas emergentes en la remota Australia. Decidimos no dar demasiadas explicaciones a los periodistas sobre nuestros objetivos, porque la cuestión podía acarrear comentarios irónicos por parte de la prensa amarillista. Solo se dijo que íbamos a investigar ciertas ruinas que acababan de ser descubiertas en una zona de Australia. En otra nota se contaron nuestros preparativos. Irían conmigo el profesor William Dyer del Departamento de Geología de la Universidad, que había sido jefe de la expedición a la Antártida organizada por nuestra universidad en 1930 y 31. Ferdinand C. Ashley del Departamento de Historia Antigua y Tyler M. Freeborn del Departamento de Antropología. También vendría mi hijo Wingate. Mr. Mackenzie vino a Arkham a principios de 1935 y colaboró con nuestros preparativos. Era un hombre de unos 50 años, increíblemente eficiente y amable, culto y además muy experto en los viajes por Australia. Dejamos varios tractores aguardándonos en Pilbara y embarcamos en un pequeño
vapor para llegar hasta esa ciudad. Estábamos bien equipados para realizar una excavación rigurosa y científica. Nuestro propósito era analizar cada partícula de arena sin modificar ninguno de los objetos que hallábamos. Salimos de Boston a bordo del Lexington el 28 de marzo de 1935. Nuestro viaje fue placentero. Cruzamos el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo, el Canal de Suez y nos desplazamos por el Mar Rojo y el Océano Índico hasta que arribamos a nuestro destino. El aspecto de la costa de Australia Occidental, bajo y arenoso, me entristeció. También fue desagradable observar aquella pequeña ciudad minera, igual que la desértica zona olífera donde cargamos los tractores. El doctor Boyle, hombre mayor, amable y perspicaz, salió a nuestro encuentro. Sus cuantiosos conocimientos sobre psicología le permitieron tener prolongadas y útiles charlas con mi hijo y conmigo. Al iniciarse finalmente nuestra expedición, que contaba con 18 miembros, a través de las áridas zonas de arena y rocas, todos nos sentíamos jubilosos y esperanzados. El viernes 31 de mayo, vadeamos un afluente del río de Grey e ingresamos en un reino de desolación absoluta. Mientras nos adentrábamos en aquella región que había sido escenario del mundo arcaico de mis leyendas, un verdadero pánico comenzó a poseerme. Me parecía que los sueños inquietantes y los pseudo recuerdos me estaban atacando allí con un vigor nuevo. Observamos por primera vez los bloques medio enterrados el lunes 3 de junio. Es indescriptible el sentimiento que sentí al tocar con mis manos un fragmento de aquella sillería colosal, exactamente igual a todos los edificios con los que había soñado. Sobre su superficie descubrí marcas inequívocas de cincel y temblé al distinguir los jeroglíficos ondulantes que, luego de tantos sueños tormentosos y búsquedas agobiantes, se me figuraban un símbolo de terror. Luego de un mes de excavaciones, habíamos descubierto 1250 bloques, unos más erosionados que otros. La mayor parte de ellos eran megalitos, convexos por arriba y cóncavos por abajo. También hallamos otros de menor tamaño, más planos y de superficie inalterada, con forma cuadrada u octogonal, como los de las calles de mis sueños. Finalmente, también descubrimos unos pocos bloques curvos y muy sólidos que podían pertenecer a bóvedas o a arcos de ventanales esféricos. Mientras avanzábamos en la excavación con rumbo noroeste, íbamos descubriendo más bloques sueltos, pero no hallamos ninguna huella de construcción. El profesor Dyer estaba conmocionado por la edad incalculable de aquellas piedras, donde Freeborn encontró signos que parecían coincidir con ciertas leyendas papúes y polinesias de épocas remotas. Los bloques estaban tan dispersos y en un estado tal que sugerían abismos violentos de tiempo y sismos geológicos de furor cósmico. Teníamos una avioneta que mi hijo Wingate usaba para escudriñar desde diversas alturas el gran desierto de roca y arena, buscando contornos o desniveles del terreno que indicasen la presencia de otros bloques u otras construcciones arquitectónicas. No obstante, sus resultados siempre eran negativos, porque cuando creía haber encontrado un indicio interesante, al día siguiente encontraba que había desaparecido por los desplazamientos de arena. Sin embargo, una o dos de estas pistas fugaces me alarmaron muchísimo. Parecían concordar demencialmente con algo que había soñado o leído, pero no podía recordar qué. Sentí una ominosa sensación de familiaridad que me hizo mirar con pavor aquel terreno estéril y terrorífico.
la semana de julio comencé a sentir una inaudita confusión emocional ante la presencia de los parajes que se desplegaban al norte del campamento. Se trataba de curiosidad y pánico y algo más, la certeza inexplicable y persistente de que todo eso me era familiar. Quise sacarme esos pensamientos de la cabeza con todo tipo de argumentaciones psicológicas. También comencé a tener insomnio, aunque esto me alegró, porque al dormir menos podía soñar durante menos tiempo. Tomé el hábito de realizar largos paseos solitarios por el desierto. Me dirigía a donde mis nuevos y extraños instintos me llevaban espontáneamente, hacia el norte o el nordeste. A veces, durante estos paseos, me tropezaba con vestigios sepultados de las arcaicas sillerías. A pesar de que aquí los bloques eran menos visibles que en el lugar donde habíamos comenzado nuestros trabajos, parecía seguro que debían ser muchísimos debajo de la tierra. El terreno era más accidentado que en nuestro campamento, y los vientos que soplaban eran tan vigorosos que arrastraban las dunas, haciendo emerger partes de las rocas antiguas para taparlas después. Yo estaba ansioso por comenzar las excavaciones en ese lugar, pero también tenía miedo de lo que podríamos descubrir. Era evidente que mis nervios se descomponían inexorablemente. Para mostrar el terrible estado de mis nervios, contaré la reacción singular que tuve ante un hallazgo que hice durante uno de mis paseos nocturnos. Ocurrió la noche del 11 de julio. El brillo lunar caía sobre el paisaje con su espectral palidez sobrenatural. Esa noche fui más lejos que lo habitual y hallé una gran piedra diferente de los bloques que habíamos encontrado hasta el momento. Estaba casi totalmente enterrada. Me hinqué y extraje la arena con mis propias manos. Más tarde la observé atentamente con la luz de mi linterna. En contraposición con el resto de los sillares, este estaba tallado con ángulos perfectamente rectos, sin superficies cóncavas ni convexas. Aparentemente no era de granito, arenisca u hormigón como los otros, sino de basalto. De pronto me erguí, giré y eché a correr velozmente hacia el campamento. Era una huida totalmente inconsciente e ilógica, y solamente cuando estuve cerca de mi tienda entendí la razón de mi huida. En ese momento hallé la causa de mi horror. Yo había soñado con piedras como esa. También a ellas se referían las leyendas ancestrales y siempre estaban ligadas a los más horrorosos espantos de aquella lejana edad arcaica. Esa piedra era parte de las ruinas basálticas que causaban la formidable raza excelsa un temor abismal. Era un resto de las altas torres sin ventanas que edificaron las ominosas criaturas semimateriales que dominaban el curso de los vientos y que fueron enclaustradas en el interior de la tierra debajo de trampas selladas que eran vigiladas constantemente. No pude dormir hasta que amaneció. Cuando el día clareaba, pensé que era un estúpido por dejarme atrapar por la sombra de una ilusión imposible. En lugar de asustarme, debería haberme entusiasmado ante aquel gran descubrimiento. Cuando todos estuvieron levantados, conté al resto mi hallazgo. Dyer, Freeborn, Boyle, mi hijo y yo salimos en busca del extraño bloque, pero sufrimos un desencanto. Yo era incapaz de identificar el lugar exacto de la piedra, y el viento había cambiado por completo el paisaje de las dunas arenosas.